Bienvenidos una semana más a Recorremos Kilómetros, la sección de Fútbol Nómadas donde conocemos los mejores destinos futboleros. Hoy vamos a viajar a Países Bajos, Alemania, Italia y Argentina, y lo haremos siguiendo los pasos, o mejor dicho, la experiencia de Enrique Roldán. Enrique es un profesor universitario que ha encontrado la manera de vivir su pasión por el fútbol por todo el mundo, y eso a pesar de estar largas temporadas sin poder ver a su equipo. Pero mejor lo cuenta él mismo. Todo tuyo, Enrique. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto por ver tanto fútbol fuera es que a mí me encanta el fútbol, esa es la base de todo, y que pasan dos cosas. Primero, que me encanta viajar y yo todo el dinero que ahorro lo dedico a viajar, y segundo, por suerte que por mi trabajo, yo soy profesor en la Universidad de Sevilla, pues he podido viajar mucho y hacer estancias de investigación en el extranjero. Cuando tuve la beca Erasmus yo estudié un año entero en Holanda, allí fue mi primer contacto con el fútbol de fuera. Y luego pues he tenido la suerte de estar trabajando en Argentina durante 2 periodos de 6 meses cada uno, luego también en Frankfurt y en Florencia. Cada vez que he estado por ahí he intentado tapar el vacío que dejaba el no poder seguir a mi equipo de cerca, el no poder ir al campo. Y bueno, también mi gusto por la historia. Yo soy profesor de Historia del Derecho, entonces mi gusto por la historia política, siempre me ha hecho al final conectarlo con el fútbol, y al final lo que me gusta es eso. Si viajo a un sitio, pues intento no solo ir al campo a ver un partido, sino que intento conocer la historia del club, la relación que hay con la sociedad. Y si por ejemplo voy a cualquier sitio y no hay un partido porque no sea ese fin de semana no haya, o porque sea verano, siempre intento visitar el campo a través de entrar en el museo, y así, quiera que no, es otra manera, otra posibilidad de ir conociendo. La cosa sí más extraña en la que yo he estado ha sido un partido de la tercera división argentina, que si ya la tercera división española ya tiene lo suyo, pues imaginémonos la argentina, y era de Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano es un equipo del barrio de Belgrano que está muy cerquita del campo de River Plate. Y todo fue a partir de un amigo de allí de Buenos Aires, que era compañero de trabajo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y nada, me dijo que sí quería ir a ver a su equipo. Y bueno, y allá que fui, era un campo, uno tenía una grada, el otro no existía, era una pared directamente. Y luego lo que sería fondo y preferencia, había una preferencia y otro fondo que era una pared también. Y bueno, y ese año Defensores de Belgrano iba mal, creo que solo había ganado un partido, no sé qué, en casi toda la temporada o una cosa así. Y fui yo a aquel campo, y curiosamente ganó. Pero claro, aquello, imagínate, yo fui con la barra brava, en la popular donde se pone la barra brava. Y claro, aquello era el partido, no, imagínate, la tercera división argentina, el nivel, la calidad de aquello era pelotazo para arriba, pelotazo para abajo. Todo el mundo en la grada no echaba cuenta al partido, venga, fumar porro allí todo el mundo, alcohol, no sé. Fue un despropósito que dije, vaya partido surrealista en el que ando metido. Ese sí es el más ¿qué coño hago yo aquí? Porque estoy viendo un partido de la tercera división donde nadie echa cuenta. De hecho, me acuerdo que en ese partido empecé a grabar a la afición y tal, y me vino un barra brava y me dijo, no, deja de filmar, tal. Así que bueno, ese vídeo desapareció. Tengo otro de ese partido, pero ese vídeo desapareció. Más lejos de mi casa, diré cualquier partido que haya visto en el campo de instituto. He visto mucho fútbol tanto en Córdoba como en Buenos Aires, y creo que si nos ponemos a pensar en la lejanía, Córdoba está un poco más lejos de España que Buenos Aires, así que el partido más lejano supongo que sería en Córdoba. Hay 3 equipos principales que son Talleres, Belgrano e Instituto. Y un muy buen amigo es de Belgrano, fui con él a ver un partido, un Belgrano River, que ganó Belgrano 2-1, que Belgrano curiosamente fue el equipo que en su día mandó a River a la vez. Y luego tengo otro amigo que es muy de instituto, muy de instituto, y instituto está en segunda división, y yo todos los domingos que estuve en Córdoba y que jugaba instituto en su casa, yo iba. Y además hubo una vez que a Instituto le dieron un meneo horroroso, no sé si le metieron 5 o 6 goles, una cosa así, y claro, todo el mundo allí triste, apesadumbrado, y ahí dije, pues sí, ¿qué hago aquí tan lejos de mi casa? Aficionándome por un equipo que realmente no es que sea el mejor equipo del mundo y que le están metiendo 4 o 5 goles.
El partido, así en cuanto a goles, calidad, tal, el más importante que yo recuerdo fue una final de Supercopa Argentina entre Boca y San Lorenzo. A mí siempre me ha gustado mucho San Lorenzo, muchísimo. Siempre ha sido el equipo con el que más identificado me he sentido en Argentina. En primer lugar porque todo empezó, sinceramente, porque en el campo del Betis empezaron a cantarse algunas canciones de San Lorenzo. Eso me dio pie a conocerlo. Y luego, ya cuando empecé a investigar un poco, ¿no? Vi que el sentimiento de identidad con el barrio de Boedo, ¿no? De donde fueron expulsados, la lucha contra la dictadura, y ya ahí terminó de enamorarme. Bueno, pues llego a Córdoba y a las 2 semanas así era este partido. Y ese fue mi primer contacto con el fútbol argentino, el primer partido al que yo iba. Entonces, claro, me encuentro con una Supercopa argentina donde hay 4 goles y bueno, la afición se volvió loca. Entonces, ese partido creo que fue de lo que he vivido en el extranjero, el más partidazo. Señoras y señores, va a salir campeón, 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 supercampeón. San Lorenzo de Almagro se quedó con la Supercopa aquí en Córdoba. Le ganó a Boca por 4-0. Y luego, pues Bodrio me he tragado muchísimo, muchísimo. Y además Bodrio me he tragado a lo largo y ancho del planeta. Me he tragado Bodrios en España. En Argentina he visto mucho Ferrocarril Oeste y Ferrocarril Oeste segunda división, Bodrio tras Bodrio, de perder partido, empatar 0-0 y con un nivel muy, muy paupérrimo, tanto de uno como de otro. Me acuerdo, el último partido que yo he visto en Argentina fue un Ferrocarril Oeste, que yo a Ferrocarril Oeste lo sigo también porque mi familia argentina es de Ferro. Ferrocarril Oeste jugó contra Juventud Unida de Gualeguaychú. Y Ferro no fue capaz de tirar puerta ni una sola vez, creo. Terminó ganando 0-1, 0-2 el Juventud Unida de Gualeguaychú. Un partido malísimo, pero malísimo. Aquí sería de regional, preferente. Y no solo porque Ferro fuera malo, si es que los otros eran más malos. Bueno, no más malos todavía, eran muy malos también, pero algo menos malo que Ferro, por no decir peores. Algo menos peores. Y nada, diría que ese es el bodrio más grande que me he tragado. Luego en Holanda también me he tragado algún bodrio que otro, partidos del Twente. Y mira que la temporada anterior había ganado la Liga, pero por eso mismo de que había ganado la Liga, el año que yo estuve allí estudiando, jugaba en Champions y llegó un punto en el que ya se vinieron abajo y me tragué algunos tostones importantes también en el de Grolschwest, que es como se llama el campo del Twente. Grolsch es la cerveza de allí, es la segunda cerveza más importante de Holanda después de Heineken y es el que le da el nombre al estadio del Twente, porque la fábrica está allí en la ciudad de Enschede. En Italia también he visto algunos bodrios, porque el fútbol italiano tampoco es que sea nada del otro mundo. Estando en el campo de la Fiorentina he visto algún bodrio que otro, pero bueno, no es comparable, ¿no? a lo que sí he podido ver a lo mejor en la segunda división argentina o algunos de esos partidos de esa temporada del Twente. Pero el partido que más me ha marcado fue con San Lorenzo. Creo que fueron las semifinales, si no son semifinales fueron cuartos de final de Libertadores. Jugó contra Lanús. 8-0, eliminó al equipo boliviano y espera al semifinalista de Lanús o San Lorenzo. Que además un año y medio antes, Lanús le había ganado la final de la Liga Argentina, se la había ganado a San Lorenzo con un partido en el campo de River, que además golearon. En fin, bueno, pues al año siguiente se juega Libertadores y caen en semifinales o en cuartos, ya te digo. Partido de ida en la cancha de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, en el Pedro Videgain, y se gana San Lorenzo. Y el partido de vuelta, pues sí se pudo hacer desplazamiento, entonces nos fuimos a Lanús. Entonces yo salí con la gente que yo iba al campo, que eran algunos miembros de la gloriosa Butelé, de la barra brava de allí. Cogimos el coche, nos fuimos a Lanús, y bueno, entonces estuvimos por un lado como la previa, ¿no? Una previa en Lanús que la previa de cualquier partido argentino no es comparable a lo que pueda haber en España. Es verdad que por un lado se prohíbe la venta de alcohol en el barrio, en todo el barrio de alrededor del campo, pero aquello no se podía controlar. Allí había puestecitos, entonces la previa fue increíble, la previa la disfruté mucho y luego la entrada al campo fue tremenda.
entrar al campo y estar en la Popular con toda la gente de San Lorenzo sin parar de cantar, porque eso es lo maravilloso del fútbol argentino, es que uno va al campo y aunque no esté pendiente del partido, es una experiencia porque no se para de cantar, no se para de animar. Entonces entramos allí y allí tú te sentías como en un mundo aparte, porque es que entre otras cosas te cuesta trabajo ver el campo, por todas las telas estas que caen, por las pancartas. Y fíjate tú cómo fue la cosa que marcó ese partido. Terminó perdiendo San Lorenzo, fueron a penalti para desempate y se eliminó San Lorenzo y no pasó a la final de la Libertadores. Y ese partido, aunque perdimos, yo lo recuerdo como el partido que más me ha marcado, porque fueron 90 minutos sin parar de cantar, sin parar de animar, de saltar. Yo ese día me noté casi como si yo hubiera sido de San Lorenzo desde chiquitito, desde nacimiento, ¿no? Cómo es capaz de transmitirte una grada entera, cómo es capaz de transmitirte ese sentimiento, y además ese sentimiento estando en un campo distinto, ¿no? Que te sientes mucho más arropado por la pertenencia, ¿no? La sensación esta de comunidad y que estás en un sitio extranjero, bueno, pues entre todos nos ayudamos. No sé, ese partido me encantó, y lo que me impactó fue eso, ¿no? Cómo se vivió, cómo no se paró de animar, y el equipo perdió y se terminó saliendo de allí cantando. Ese partido como visitante en la cancha de Lanús creo que es el recuerdo más importante que yo tengo de fútbol, de partidos, ¿no? Que yo he visto por ahí. Las aficiones de los sitios en los que he estado, lo más loco, sin duda alguna, es Argentina. Esos son 90 minutos sin parar de cantar y animar, independientemente de cómo vaya el equipo, porque aquí en España se anima, las gradas de animación cada vez tienen más presencia y preparan mejor las canciones, las cosas, pero bueno, hay momentos en los que se callan, en los que hay silencio en el campo. En Argentina cantan durante 90 minutos, pero sin parar, es una canción tras otra, la misma canción se repite en bucle y están a lo mejor 15 minutos con esa canción hasta que se da el paso a una canción nueva. Y luego son las más pasionales, sufren antes del partido, sufren durante, sufren después, toda la semana pensando en el partido, en la previa, en el asado que se va a hacer. O sea, es vivir por y para. Obviamente no generalizo a la totalidad de los argentinos, no digo que sean todos así, pero es vivir por y para el fútbol allí. En Italia, la pasión que se vive en la grada también es similar a lo que puede haber en Argentina, aunque no llega. Sí es similar a lo que puede haber en España, pero en Argentina no llega. Cuando yo estuve trabajando en Florencia, que iba al campo de la Fiorentina, al Artemio Franchi, allí es que no era locura. Yo me saqué la entrada en la curva Fiesole. La curva Fiesole es donde van los ultras también. Entonces yo cada vez que iba allí tú te das cuenta de que tampoco paran de animar, y además ya está la gente que se preocupa de que el que esté quieto, que deja de animar por un segundo, que empieza a cantar. Entonces allí también viví lo que es una previa con la gente interesada, la gente vuelta loca, bebiendo, todo. Y luego un partido en el que no paran de animar 90 minutos, y luego termina el partido y se comenta el partido durante horas. No es un salimos del partido y nos olvidamos, se habla del partido. Entonces en Italia también vi un sentimiento importante, ¿no? Y el no parar de animar, el no parar de cantar, el no parar de apoyar al equipo aunque pierda, siempre coreografías con banderas, me gustó mucho. Y luego sí es verdad que Alemania
Y Holanda sí son un poco más parados. En Alemania yo estuve trabajando en Frankfurt, entonces fui bastante también al campo del Eintracht y en algunos partidos estuve en la grada donde estaban los ultras y en otros en la grada de enfrente para poder verlo bien. Y sí es verdad que son famosos pues eso, por las coreografías que hacen, tampoco paran de cantar, pero al final es algo más sobrio, es algo, no son latinos, entonces es algo mucho más sobrio que lo que puede ser el fútbol en Argentina, el fútbol en Italia, el fútbol en España. Hay ultras y tal, pero luego el antes y el después es todo mucho más tranquilo, gente, familias andando, charlando tranquilamente. Y Holanda sí lo vi un poco más apagado. Holanda sí es verdad. En Holanda yo vi mucho al Twente, en un contexto un poco particular, porque venía de ganar la Liga. Entonces, en el Twente sí se animaba mucho, pero había gente que cuando a lo mejor se empezaba a perder uno se venían abajo. Y ahí es cuando te das cuenta de que esa gente quizás no han ido siempre, sino que están yendo a raíz de haber ganado la Liga. Lo que sí me sorprendió, fui a un partido también del Excelsior, que yo creo que a día de hoy está en segunda. Fue un Excelsior Zwolle. El campo del Excelsior es precioso, es un campo chiquitito, estilo campo inglés antiguo, con las columnas y los techos. Y el Excelsior perdió en su casa 0-5 con el Zwolle. Y aún así, era poquita gente lo que había en el campo, pero aún así tampoco pararon de animar. Fue una cosa tremenda. Y una cosa que me encantó también es que al terminar el partido, primero que fútbol italiano, alemán, holandés, se puede beber cerveza en el campo sin problema. Y independientemente de eso, una cosa que me encantó de allí del Excelsior fue que era un equipo, un club muy familiar. Y al terminar el partido, el bar que había en el campo, que había estado abierto durante todo el partido, bueno, pues abría las puertas más todavía, y era un bar grande, y muchos aficionados se iban al bar y allí ya se charlaba como si se conocieran de toda la vida. Al final es un campo chiquitito, ese día a lo mejor allí no habría más de 10.000 personas. Pues entre los que son pocos y los que luego van allí, pues charlando el postpartido, comentando con alegría, y habían perdido 0-5, o sea, entonces te demuestra que al final ese sentimiento de pertenencia a equipos más pequeños como el Excelsior, pues te implica que, bueno, que más que ir a ver a tu equipo ganar o perder, estás inmerso en una familia con la que charlas antes, durante, después, y eso sí me gustó mucho de la afición holandesa. En cuanto a las ciudades, el mejor recuerdo, sin duda alguna, tengo el corazón dividido, pero el mejor recuerdo se va a Argentina y lo reparto entre Buenos Aires y Córdoba. Buenos Aires es una ciudad que todo el mundo debería conocer en algún momento y bueno, igual que otras muchas, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, estuve en Río de Janeiro, que visité Maracaná, visité el campo del Fluminense, el campo del Flamengo. Lo que pasa es que no había partidos, era verano y no había partidos. Y Río de Janeiro, una ciudad increíble también, pero Buenos Aires, lo que transmite Buenos Aires, lo que supone Buenos Aires, la inmensidad de Buenos Aires, la variedad de la ciudad, de la furia, es increíble. Es imposible aburrirse en Buenos Aires. Entonces he estado 2 veces y estoy deseando que pase todo esto para poder volver y ver todavía más campos de los que vi. Y luego está Córdoba, que Córdoba es increíble también. Córdoba es la segunda ciudad argentina. Entonces, para alguien andaluz, yo creo que en Córdoba encuentra una maravilla, porque yo siempre hago la comparación entre Argentina y España. Yo digo que Buenos Aires es Madrid, pues si me apura Barcelona, pero bueno, y Córdoba es Sevilla. Yo en Buenos Aires y en Córdoba, pero especialmente en Córdoba, en esas 2 ciudades son las únicas 2 ciudades del mundo en el que yo me he sentido como si yo estuviera en Sevilla, en Andalucía, como lo quiera llamar. Y por cómo te trata la gente, son muy cercanos. De hecho, no nos olvidemos que Córdoba era la capital de una provincia que se llamaba Nueva Andalucía y que muchísimos andaluces emigraron a Córdoba y que, no sé si esto le sonará a alguien, pero a día de hoy los cordobeses son famosos porque son graciosos, porque cuentan chistes, porque suelen tener muchas fiestas, tienen un carácter muy afable, aunque luego son trabajadores como el que más. Y eso uno lo escucha y es imposible hacer un paralelismo con Andalucía. Entonces, aunque Buenos Aires es verdad que por esa inmensidad y por todo lo que ofrece es increíble, creo que Córdoba, son 2 millones de habitantes Córdoba, no es una cosa loca. Córdoba a mí me terminó de fascinar, pero porque me encontré como en mi casa, estando en un sitio distinto, con unas costumbres distintas, me encontré como en mi casa. Entonces diría que sí, que esas 2 son las que guardo mejor recuerdo. Luego, yo que sé, independientemente, la ciudad donde yo estuve de Erasmus, Enschede,
pues donde yo veía al Twente, pues cómo no voy a guardar buen recuerdo. Los recuerdos que uno guarda del Erasmus pues siempre son increíbles y siempre van a quedar ahí. Frankfurt sí es verdad que si tengo que elegir es el sitio que menos me gustó, pero por la sobriedad alemana, ¿no? Ese ritmo de vida en el que todo está tan ordenado, tan cuadriculado, no está hecho para mí, bajo ningún concepto. Y luego Florencia me encantó. Florencia es una ciudad preciosa, y andar por Florencia es andar por un museo al aire libre, es un tópico, pero es que es una realidad y Florencia me encantó. Y también el ambiente es muy parecido a lo que se puede vivir en Sevilla en cuanto al ambiente de los bares, la gente, mira, a pesar de que es casi norte de Italia, la gente es muy cercana, muy afable. Disfruté mucho de Florencia. Entonces, si tuviera que hacer aquí un orden, pues te diría Córdoba, Buenos Aires ahí casi empatadas, pero que gana Córdoba por puntos. Entonces, por eso luego en segundo lugar Buenos Aires, tercer lugar Florencia, en cuarto lugar Enschede y en quinto Frankfurt. Obviamente hay más ciudades en el mundo, pero en los sitios en los que yo he estado viviendo y he vivido el fútbol de cerca y lo he disfrutado, creo que este sería un poco el ranking. En cuanto a cómo iban los partidos, pues un poco de todo. Si conoces a alguien que te pueda ayudar, bien, y si no, pues te terminas buscando las papas y eventualmente pues encuentras a alguien con quien compartir esta pasión futbolera. En Enschede yo vivía muy cerquita del campo, del Twente. Entonces fui un día y me saqué una entrada. Directamente fui con algunos amigos que estaban también allí estudiando, pero fui un día y me saqué una entrada. Tengo que reconocer que intenté colarme a un Twente Inter de Milán. No sé si era el primer partido de Champions que se jugaba allí y en la fase de grupo, y fuimos varios amigos con la idea de intentar colarnos, pero claro, aquello vimos que era imposible, unos tornos gigantescos que subían hasta arriba, entonces ahí lo descartamos y dijimos, bueno, pues para el siguiente partido. Y nada, para el siguiente partido fuimos, conseguimos la Club Card, que era la que te habilitaba para poder comprar entradas, y ahí así fue como empezamos ahí. Entonces, allí en Holanda, en Enschede, fue a raíz de eso, ¿no? De varios amigos, estamos de Erasmus, echamos de menos ir al fútbol, pues vamos allí. En Argentina sí cambia un poco la cosa, porque en Argentina yo llego, la primera noche me quedo a dormir en casa de un primo mío de allí, un primo lejano, subimos a su azotea, fumando un cigarro y me dice, mira lo que hay abajo, y estaba el campo de Ferro. Toda la familia mía vive allí en Caballitos, que es el campo del barrio de Ferro. Al día siguiente bajé con él, es verdad que 2 días después me fui a Córdoba y tardé unos meses en volver a Buenos Aires, pero tal y como volví ahí al fútbol, fui siempre con él, fui siempre con mi primo, con sus hijos, con otros amigos, y él era el que conseguía las entradas la mitad de las veces gratis, por invitaciones y tal, así que por ahí bien. Luego, en cuanto a San Lorenzo, yo siempre quise ir a San Lorenzo, y llegué y hablé con un compañero de trabajo y me dijo, pues mira, pues tengo un amigo que es ultra de San Lorenzo, va con la gloriosa Buteleta, y ahí me enganché, yo de San Lorenzo me hice socio, de hecho, por eso pude viajar en Copa Libertadores, y así fue como pude entrar en no me hice barra brava, obviamente, pero fue como pude entrar en la Popular, donde estaba la barra brava. Ahí sí, gracias a mi amigo Seba. ¿Y qué más? Instituto, más de lo mismo, a través de amigos, ahí sí fui con amigos, me iban a conseguir, venga, llega el domingo, pues tú te encargas de las entradas. En Frankfurt sí es verdad que sí fue por mi cuenta, hay una tienda del Frankfurt en un centro comercial allí del centro, y nada, me acerqué, compré las entradas, que la primera vez que compré entradas fui tarde, cuando la gente dice que el fútbol además es barato relativamente, si la sacas con tiempo sí, si la sacas muy justo no. A mí me ha costado 40 euros la entrada, para ver un Eintracht de Frankfurt-Hoffenheim, que fue el primer partido que vi allí, ganó el Eintracht, y ya luego sí es verdad que allí conocí a un par de chavales, que en ese partido que estuve charlando con ellos y tal, y para el siguiente partido sí quedé con ellos y ya estuvimos viendo también fui a ver al Arsenal, quiero decir, el Eintracht Arsenal fue de UEFA, si no me equivoco, pero ahí sí fue por mi cuenta. Y luego en la Fiore, en cuanto a la Fiorentina, iba ahí por mi cuenta directamente yo a comprar las entradas, pero me presentaron a un ultra, un hombre ya de unos 50 y tantos años que lleva Andreas Braglia, y además un coleccionista de camisetas de
esto de la Fiorentina, que es una cosa increíble. Y me dieron el contacto y ya a través de charla con él, pues ya saqué la entrada en la curva Fiesole y empecé ahí a esa zona a raíz de este hombre. Y ya luego cada partido que iba, pues claro, quedaba con él, la previa, en un bar que se llama Moonshine, que está muy cerquita del Artemio Franchi, ya luego el partido, el postpartido. Entonces eso, un poco de todo. Si conoces a alguien que te pueda ayudar, bien, y si no, pues te terminas buscando las papas y eventualmente pues encuentras a alguien con quien compartir esta pasión futbolera. Soy un poco fetichista, sí, soy un poco futbolero fetichista, en el sentido de que, por ejemplo, ciudad a la que voy, ya sea porque vaya a ver un partido o porque vaya de turismo, por donde quiera que vaya me compro una camiseta y una bufanda, tal cual. Es verdad que empecé con el tema bufanda, pero bueno, ya a medida que cuando ya conseguí un trabajo estable y ya empecé a cobrar más, pues ya di el paso a bufanda y camiseta. Y entradas, si te digo la verdad, algunas he guardado, no muchas. De la época de Holanda no tengo ninguna, de la época de Argentina tengo algunas, pero también eso, al final son entradas la mayoría iguales, ¿sabes? Quiero decir, un modelo de entrada y te las rompen al entrar, con lo cual no conservé muchas. De Frankfurt sí tengo, de Florencia sí tengo, porque son más recientes. Pero diría que por ahí van los tiros, camiseta y bufanda. Es verdad que últimamente estoy comprando también banderines. Me están llamando mucho la atención los banderines, me parecen banderines pequeñitos, me parecen muy bonitos y buen recuerdo. Y sí, eso es más o menos lo que suelo tener como recuerdo. Mi siguiente parada será donde me dejen. Verá, tengo la idea de ir a Israel. Llevo mucho tiempo con ganas de ir a Israel y también el tema del fútbol en Israel también tiene su guasa, ¿no? Están los Hapoel, que al final son equipos surgidos de sindicatos, de organizaciones trabajadoras. Luego también los Beitar son bastante, Jerusalén Beitar, por ejemplo, son equipos bastante conservadores, ortodoxos, judíos ortodoxos. Muy racista. Entonces tengo muchas ganas de ir a Israel, conocer el país y aparte, si puedo ir a algún partido, bien, y si no, pues lo mismo, visitar el campo y saber un poco de la historia y tal. Eso siempre y cuando lo permita el coronavirus, que creo que para este verano va a ser difícil. Si este verano no se puede ir muy lejos, creo que voy a subir al País Vasco, voy a subir con el coche al País Vasco y realmente a lo que es la idea de Euskal Herria, ¿no? Me gustaría recorrer el País Vasco, Navarra e incluso ir al País Vasco francés y por supuesto pues eso, pues, trufarlo de fútbol, si hay algún partido. Si voy a finales de agosto a lo mejor pillo algún partido de liga o si hay algún amistoso me gustaría verlo. Y ya te digo, tanto en el País Vasco como en Navarra y al Sadar, la verdad que me encantaría. Tengo un buen amigo allí en Pamplona, así que bueno, irían por ahí los tiros. Y si no, de todas maneras, por tema de trabajo, en principio tengo que ir a Barcelona en septiembre, a Nápoles en diciembre y a Bruselas en marzo del año que viene. Entonces volvemos a lo mismo, intentaré, si en Barcelona puedo ir a algún partido del Barcelona, no, realmente. Si eso me gustaría ir a algún partido así de equipos más profundos del San Andreu, ¿no? También tengo un amigo del San Andreu que no me importaría ir a conocer el ambiente, o incluso el Español tampoco, porque ya he visitado el campo del Español viendo el Betis y tal. Y luego en Nápoles quiero visitar el recién renombrado estadio Diego Armando Maradona. Eso si pudiera ser con un partido bien y si no pues lo visitaré como tal. Y en Bruselas más de lo mismo, en Bruselas querría moverme, aprovechar y moverme y visitar algunos campos, como Bélgica, un país pequeñito, se puede uno mover más o menos con tranquilidad y ver algo por allí. Así que en cuanto a futuros viajes, el que es por placer, ya ves que intentaré conectarlo con el fútbol y los que son por trabajo, pues más de lo mismo. El partido que yo querría ver fuera de casa sería el de mi equipo, el del Betis, jugando una final europea, tal cual. Y si ya esa final europea puede ser un mundialito de clubes, cuya final es disputada con San Lorenzo de Almagro y que, con todo lo de mi corazón por San Lorenzo, se termina llevando el Betis, pues yo creo que eso sería el culmen de cualquier partido internacional que yo podría ver. Si no, bueno, yo que sé, algunos grandes clásicos, ¿no? Me encantaría ver un Estrella Roja Partizan. Estuve en el campo de la Estrella Roja viendo un partido hace ya años también, cuando estuve de visita en Belgrado, que
que precioso, bueno, precioso, el ambiente del pequeño Maracaná es tremendo. Pero eso, ve un derbi de Belgrado, algún derbi londinense. Yo siempre le he tenido mucho cariño al Arsenal, no me importaría. Pero sobre todo eso, al final creo que cuando uno termina la manera que tiene uno de terminar de vivir fuertemente cómo sienten unos aficionados a un equipo es a través de los derbis, Entonces hay muchos derbis, ya te digo, el derbi de Serbia, algún derbi inglés, un derbi de Centro Europa y Europa del Este, porque es que el fútbol en Europa del Este es increíble, o incluso, bueno, un Boca River. No me importaría ver un Boca River, era imposible conseguir entradas para ir a la Bombonera, por eso no pude ir más allá de la visita al museo. Pero sí, supongo que grandes clásicos, grandes derbis mundiales, y sí, bueno, y se puede ser coronado con esa final del mundialito de clubes Betis San Lorenzo, mejor. Pero me parece que eso será para otra vida.